Qué manera interesante para empezar hoy. ¿Por qué? Porque Juan 1, en los primeros 18 versículos, es la forma en que Juan inicia hablando sobre un mensaje, sobre un mensajero y sobre la manifestación. Y vamos a caminar por este pasaje. Acompáñame en la lectura. Juan 1, versículo 1 en adelante. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Esto era en el principio. Este era en el principio con Dios, perdón. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Aquí un stop por un momento. Te animo a algo. Si hay algo de esto, del caminar, por ejemplo, hoy en la lectura y la predicación, si hay algo que empieza a hacer conexiones en tu mente, anótalo o subrayalo. ¿De acuerdo? Porque es muy importante aquello que Dios nos puede hablar a través de este pasaje. Continuamos. Versículo 4. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, hablando de Juan, sino para que diese testimonio de la luz, aquella luz verdadera que alumbra todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino, y los suyos no lo recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquí viene esta parte. Y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Juan dio testimonio de él, y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, mas la gracia y la verdad vinieron a través de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Qué increíble pasaje. Manera de Juan empezar, porque esta parte de introducción del libro es algo que realmente rompe mucho tiene que romper realmente mucho nuestros esquemas, nuestra perspectiva y entendimiento sobre quién es Cristo, porque a partir del verso 19 en adelante ya va a mostrar justamente a esta persona que tomó forma. Esto es interesante. Verso 1 y 2, este era el principio con Dios. ¿Sabes qué? Obviamente entendemos lingüísticamente el concepto de verbo, ¿cierto? ¿Qué es el verbo? ¿Qué es el verbo? En la literatura, ¿qué es el verbo? La parte principal de la oración. El verbo en la literatura, ¿qué es? La acción. ¿Ok? La acción. Habla de, si yo te hago la oración, Juan corrió a casa, ¿cuál es el verbo? La pregunta es, ¿qué hacía Juan? ¿Cierto? Sin embargo, realmente cuando Juan empieza a hablar sobre el verbo no se está refiriendo justamente a lingüísticamente, está usando un concepto, una idea, para dar a entender realmente la palabra, el mensaje. ¿Y qué está diciendo? Aquí hay tres cosas importantes que van a hablar sobre el mensaje. Número 1 es la palabra, número 2 es la vida, y número 3 es la luz. ¿De acuerdo? Ahora, estos tres factores están totalmente vinculados con la vida. Esas tres definiciones o esas tres maneras en que Juan está presentando ahorita al Señor Jesucristo, ojo, aclarar, tienen en cuenta esto, antes de su encarnación, que está hablando de su existencia eterna. ¿De acuerdo? De hecho, hasta el versículo, casi hasta el verso 11 o el verso 13, Juan en parte está hablando de Cristo antes de su encarnación, o sea, antes de tomar la forma humana. ¿De acuerdo? Pero él está diciendo, en los versículos 1 al 5, está diciendo, él es la palabra, es la vida y es la luz. Ahora es muy sencillo. ¿Qué sabemos y entendemos bíblicamente de la palabra? ¿Qué hace la palabra?
Claro, es un mensaje, pero ¿qué hace la palabra? Según las escrituras. Vamos a Génesis 1, capítulo 1. Dios, ¿qué hizo Dios? Una acción. Sí, creo, pero Dios dijo. ¿Correcto? Dios dijo. ¿Qué dijo Dios? O sea, la luz. Acto seguido. Dios dijo, sean las plantas, ¿y qué pasó? Dios dijo, sean los animales, ¿y qué pasó? Entonces, la palabra, ¿qué hacía? Correcto, acción. ¿Qué producía? Vida. Vida. Las plantas, animales, los seres humanos, ¿qué tenemos en común? Vida. ¿Y de dónde surgió esa vida? De la palabra. Ahora, ¿qué dijo el Señor? ¿Qué más dijo el Señor sobre su palabra? No volverá a mí para lo que yo quiero. ¿Qué significa? ¿Qué está hablando entonces de la palabra de Dios? ¿Qué está diciendo? El poder, la autoridad, produce. ¿Será lo mismo cualquier otro ser que tenga la misma indicación, que tenga esa misma acción? ¿Pasará lo mismo? Si yo digo ahorita, sea la lluvia, ¿no la lluvia? Si alguno de ustedes en algún momento, por ejemplo, saben, alguien está delicado de salud y dice, nosotros vamos a orar por él, ¿mi oración será que le dé sanidad? Correcto. Tiene poder y nosotros no ganamos un Dios que a través de su poder y de nuestra fe. Correcto. Entonces, el punto es que lo que yo pueda decir, lo que tú puedas decir, no va a producir un efecto, una acción, una vida. ¿Ok? No va a cambiar el estado de. Acuérdate, el Señor Jesucristo está delante de la tumba de Lázaro. ¿Qué dijo el Señor Jesucristo? Lázaro, sal fuera. ¿Y qué pasó? Lázaro salió. Si yo voy y me paro, por mucho anhelo y por mucha oración al Señor, que salga Lázaro de afuera. Si no genera, o si Dios no lo quiere hacer, no lo va a hacer. Pero y así si Dios lo hiciera, no es por mi palabra, es por el poder que tiene Dios, pero es su palabra la que realmente genera un efecto. De hecho, cuando hablaban del Señor Jesucristo, decían que Él enseñaba con quien tiene autoridad, Él tenía una palabra diferente. El poder que producía diferente, ¿sabes? Porque la palabra, hablando del Señor, hablando de Cristo en este pasaje, nos está mostrando que es totalmente diferente a lo que nosotros podemos entender y ver. Entonces, ahora, lo que aquí está diciendo es lo siguiente, verso 1. En el principio, si quieres sustituir la palabra era por existir, cámbialo. En el principio existía el verbo. Ahora, la palabra principio, muy importante, habla del origen, o al inicio de cualquier cosa, ¿de acuerdo? En el principio, en el origen, existía el verbo, la palabra, Cristo, y el verbo existía con Dios, y el verbo era Dios, o sea, Dios o Cristo existía en Dios. Y el verso 2 lo reafirma, este existía en el principio. Ahora, ¿cuál es el principio, crees tú? ¿Cuál es el principio? Ok, sí, pero aquí está hablando en el principio, está hablando de un tiempo. Ok, ¿será antes de que empiece la creación? Puede ser. Pero tú sabes que antes de que sean fundados los cielos y la tierra, ¿qué es lo que Dios creó? Los seres angelicales. Ellos no fueron creados entre los 6 primeros días de la creación. Fueron creados antes.
Entonces, cuando hablamos del principio, aún antes de que se hayan creado los seres espirituales, se está remontando. Ahora, ¿sabes qué es lo interesante? Es que los ángeles son seres infinitos también. Dios no los hizo con principio ni fin de días. Pero la primera, bueno, no, con principio sí, pero no fin de días. Hago aclaración. Con principio sí, pero no fin de días. Son seres espirituales eternos. Entonces, antes de que puedan ser creados aún estos seres espirituales, ya existía la palabra. Ahora, este concepto o esta idea de ya existía no significa que mucho antes de eso fue creado Jesús. No. Está haciendo un nexo totalmente directo Juan al decir el verbo Cristo es Dios. ¿Ok? Cristo es Dios y esta parte es importante. O sea, Juan en 2 versículos realmente ya nos está volando la cabeza. ¿Sí? En 2 versículos Juan ya. O sea, nuestra mente está así como la dimensión. Y lo interesante es que tú y yo, por mucho que lo estudiemos día tras día, queremos encontrar y entender esto, no lo vamos a poder hacer, porque esto es algo que supera nuestra capacidad humana. ¿Ok? Es algo que está fuera de nuestra capacidad. Pero lo que Juan está diciendo es que tenemos que entender algo muy importante, es que Cristo es o existía aún antes de todo lo que vemos y Él es directamente Dios. Sin principio de día, principio ni fin de día. Creo que la vez pasada leíamos un pasaje que hablábamos de eso en Apocalipsis 20. ¿No? Sin principio ni fin de días. El alfa y el omega. Ahora, perfecto, la palabra. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Eso es el resultado final de su palabra. Verso 4, en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La gran diferencia que nosotros podemos ver en Cristo es que Cristo es vida, no tiene vida. Esa es una idea totalmente diferente. A ver, ¿cómo te lo voy a explicar de esta manera? Esto es un vaso térmico, ¿ok? Pero esto no es lo que contenga, tiene café. Esto no es café. Es un vaso térmico. Contiene café. Eso es una gran diferencia. Esencia. Eso es lo que significa la vida. No es que tenía vida. Tú y yo tenemos vida. Pero no podemos producir o transmitir. Podemos dar a luz, podemos trabajar en la obra de la fecundación, el hombre y la mujer, y la mujer puede dar a luz a un bebé, pero no es que ella está dando vida. ¿Quién fue el gestor de sembrar esa semillita en la mujer? Fue Dios. Porque el hombre y la mujer no tienen la potestad de formar y dar inicio a la vida. Podemos ser una vía por la cual llega una vida, pero no tenemos vida en nosotros mismos, una esencia que no podemos producir. Literal, somos como este vaso térmico que contiene, pero la gran diferencia con el Señor Jesucristo es que en Él estaba la vida. Ahora uso un término pasado, estaba. ¿Sabes por qué uso el término pasado? Porque quiere referencia a Juan justamente a su eternidad. Juan ve pasado, presente y futuro, como tú y yo lo vemos, pero en referencia a Cristo, la atemporalidad, pero se quiere referir, Él estaba, en Él estaba, para decir, desde antes de todo, de lo que fuera creado, del origen, como lo dijimos aquí, en Él estaba la vida, y la vida producía algo en los hombres, producía luz. Verso 5, la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra Él. Vimos primero la palabra. Número 2, la vida. Número 3, la luz. La palabra que produce. ¿Qué produce la palabra? Vida. La vida que produce. La vida que produce. Ok, ahora te lo voy a tratar de aterrizar. Para poder llegar un bebé, tiene que haber. La persona tiene que estar. Embarazado. Tiene que estar viva. No se puede embarazar una mujer. ¿Cierto? ¿O no? ¿Correcto?
Entonces ahí hay un principio. Tiene que haber vida para que vivir. Pero dijimos, nosotros nos producimos, nosotros no tenemos esa esencia de vida. ¿Ok? Pero para que haya vida tiene que haber vida. Vamos a este lado. Teoría del Big Bang. Gran explosión. ¿Cuál es la teoría? De la nada se creó. ¿La vida de dónde surgió? De la nada. ¿Cómo ves? Correcto. Entonces, si alguno quiere creer la teoría del Big Bang, vas a tener que ir al punto de que no puede formarse algo de la nada. De última, por eso hay una postura que tal vez particularmente no la comparto, que es la postura que cristianos creen que se dio eso, sin embargo aún ponen a Dios como el gestor de esa gran explosión. Particularmente no lo creo, pero si aún fuese así, el gestor de esa explosión, si quieres lo fue Dios, pero no creemos esa verdad. Pero sin embargo, de la nada no puede salir vida. ¿Sí estamos de acuerdo? De la vida tiene que producir vida. Es lo mismo que desde ese momento. Una mujer que está muerta no puede fecundar un bebé porque no hay vida. Ahora, Dios, Cristo, no es que nació para dar vida. Cristo es la vida en sí misma. De Él partió todo lo que imaginamos y aún no imaginamos que existe en el universo, porque el universo está mucho más allá de lo que nosotros podemos dimensionar. Que la creación. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Luego va a decir en el versículo 5, la luz en las tinieblas resplandece, las tinieblas florecieron contra ella, porque va a hablar ahora de este tercer elemento, bueno, de esta tercera esencia que es luz. Ahora, la luz que produce también vida. ¿Sabes por qué a un bebé recién nacido lo tienen que poner, piden que los papás lo puedan exponer a la luz solar? Porque necesita, es parte de su proceso, de sus primeros días de nacido y su etapa de crecimiento. Necesita. Si nosotros no tuviéramos ningún acceso a luz, nosotros tendríamos muchos problemas de salud, físicos, de desarrollo, de crecimiento. Lo que se llama todo el proceso de fotosíntesis. ¿Qué es lo que produce? ¿Qué produce todo ese? ¿O qué da vitalidad al planeta Tierra? ¿De dónde sale la luz? ¿De dónde sale la luz? ¿De dónde? Del Sol. No hay Comisión Federal de Electricidad en el universo, es del Sol. El Sol es la estrella que Dios creó para que dé vida al planeta Tierra. Y Dios hizo que la Tierra esté en la distancia necesaria y rote y se traslade de tal manera que la cantidad de rayos UV o de sol que necesitamos es la específica. No estamos kilómetros más ni kilómetros menos, porque si estuviéramos kilómetros más seríamos carbonizados, si estuviéramos kilómetros menos estaríamos congelados. Dios nos puso el planeta Tierra en el lugar correcto, a la distancia correcta, para no ser carbonizados ni para no ser congelados. Pero Dios puso el sol para dar vida. Entonces, mucho de lo que nosotros hoy hemos visto en nuestro desarrollo, crecimiento, en las plantas y animales, sí, tal vez no lo hemos visto así porque pasaron los años. Puedo decir de mi hija, me acuerdo cuando la tenía en brazos y ahora ya no lo puedo ni alzar, y la veo, ese proceso de crecimiento es ¿por qué? Porque hay algo que se llama luz, que fue parte de aquella buena del desarrollo natural, y para que nos podamos alimentar, Dios usa esa luz para que la vegetación pueda crecer y los frutos, las estaciones y todo lo demás, de manera que eso pueda ser de beneficio para nosotros. ¿Qué produce la luz? Al final del día, vida. Y la Biblia está diciendo, Juan en los versículos 1, del 1 al 5 está diciendo que la palabra, haciendo referencia a Cristo, era eterna, que la vida es eterna y que la luz es eterna. Y esas tres esencias que está hablando de Cristo hacen referencia a que produce luz. ¿Ok? Entonces, ahora, espérate. Vamos a hacer de cuenta que nosotros nunca hemos oído de Cristo. Es la primera vez que vamos a escuchar acerca de Cristo y de Dios y todo eso. Este es el mensaje. ¿Sabes? El mensaje que Dios está dejando es que
Cristo es eterno, Cristo es la palabra que produce vida, Cristo es vida, que da vida, Él genera vida y es la luz que produce vida. Él dice que la luz en las tinieblas resplandeció. ¿Sabes qué significa? La luz en las tinieblas venció y las tinieblas no pudieron contra la luz. Eso tiene una implicancia física, pero también tiene una implicancia espiritual. Cuando la luz irrumpe en un lugar, ya no es luz. Es así. Si tú cierras algún lugar y le pones de alguna forma, buscas que sea lo más oscuro posible, en el momento que tú entras con cualquier idea o cualquier pequeña reflejo de luz, ese lugar ya tiene luz y no puede prevalecer las tinieblas contra la luz. Increíble, ¿no? Muy bien, ese es el mensaje que el Señor está dejándonos a través de Juan en estos primeros versículos. Pero ahora, versículo 6 al versículo 13, al versículo 8. El mensajero. Ahora, dice, hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyeran por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. El verso 9, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Okay. Hasta ahí, ¿quién es el mensajero que Dios está usando para que se haga manifiesta esta luz? Juan. ¿Cuál Juan es? Juan el Bautista. No es Juan el autor, el apóstol que escribió este evangelio, es Juan el Bautista, primo hermano del Señor Jesucristo, 6 meses mayor que el Señor Jesucristo. Cuando el Señor Jesucristo, cuando el Espíritu Santo se presentó, un ángel se presentó a Zacarías, quien era sacerdote y servía en el templo de Dios, le dijo a Zacarías que su esposa iba a quedar embarazada de aquel que sería el profeta que venía delante del Mesías. Y Zacarías quedó pasmado, la verdad no creyó porque ya estaba avanzado en años, no podía ya tener hijos, entonces él no creyó y la consecuencia de no creer cuál fue, se quedó mudo hasta que nació el Bautista. Y cuando ya tenía 6 meses de embarazo, Elizabeth, la madre de Juan el Bautista, María, la madre de Jesús, fue a visitarla y ya había concebido María, estaban sus inicios, y el bebé de Juan el Bautista en su pancita, en la pancita de Elizabeth, empezó a celebrar, porque sabía que venía el Mesías en la pancita de Samuel. El mensajero que Dios usó para presentar el mensaje se llama Juan el Bautista. Y la verdad, el Señor Jesucristo dijo de Juan el Bautista, a la verdad, los profetas hubieran querido tener la honra que tuvo Juan el Bautista. Porque me vio a mí y me abrió el camino. Pero el Señor Jesucristo dijo algo. En el reino de los cielos, Juan no es el mejor de los profetas, sino es alguien pequeñito. ¿Te imaginas? Gran privilegio que Juan el Bautista tuvo de ser quien introdujo el ministerio del Señor Jesucristo, quien presentó el mensaje del Señor Jesucristo. ¿Y cuánto tiempo le bastó? Fueron probablemente muy pocos meses. Porque ni los 3 años del ministerio del Señor Jesucristo fueron los que tuvo. Y Juan el Bautista empezó bautizando, arrepiéntase, el reino de los cielos se ha acercado. Bautiza al Señor Jesucristo, un poquito tiempo después es apresado. No sirvió como el apóstol Pablo, probablemente unos 30 años ministerialmente hablando. No sirvió como el apóstol Juan, que estudió, que fue el último de los apóstoles que estuvo con Cristo en morir en su ancianidad y que sirvió al Señor Jesucristo muchos años. No, le sirvió un corto tiempo para ser el mensajero, el portador del mensaje. Y él está diciendo a partir del verso 6 o el verso 7, él vino para que una razón específica, él no vino para lucirse, él no vino para que sea famoso, él no vino para ser un gran orador, él vino para dar testimonio de la luz. ¿Con qué objetivo? ¿Con qué propósito? Ahí dice, para que todos creyesen en quién, en Cristo. Ahora, ese, sin ir muy lejos, es nuestro
nuestra misma razón de ser. Nosotros somos portavoces de un mensaje que es sumamente sobrenatural, un mensaje que genera o produce vida, pero nosotros no somos los que producimos vida, somos portavoces, somos testigos de eso que Dios, que Cristo ha hecho primero en nosotros y luego en otras personas. Somos testigos, somos mensajeros del mensaje sobrenatural y poderoso del Señor, del Evangelio. Ahora, ¿sabes qué es lo interesante? Y esto te lo comparto porque probablemente cuando tienes la oportunidad de hablar a otros del Evangelio, es como tú dices, es que tal vez me agüito porque siento que no tengo la confianza, las herramientas para poder hablar del Evangelio. Pero déjame decirte algo, ¿sabes? Si tú y yo somos conscientes del mensaje que tenemos para transmitir, para compartir, no tendría que ser nada difícil, porque el mensaje solo va a hacer su obra y no nosotros. Cuando a veces me toca platicar con algunas personas que tienen alguna creencia un poquito complicada, son panteístas o cosas por el estilo, se creen en muchos dioses, se creen en todo y en nada al mismo tiempo. Y la verdad, yo estoy intentando y pensando, a ver, ¿cómo le puedo hablar del Evangelio? Una de las cosas que mi esposa me dice es, solo háblale de lo que la Biblia dice. Juan 3:16. Porque tu idea no es que intentes derribar sus argumentos, tu idea es que le hables del Evangelio para que el Evangelio haga su obra. Y yo digo, caray, ¿verdad? Pero yo me estoy rompiendo la cabeza de, a ver, ¿cómo puedo armar una defensa para enseñarle que lo que está creyendo no está bien? ¿Y cómo le hablo de que Cristo sí es la verdad? No, ¿sabes? La verdad es que no necesitamos hacerlo porque la verdad está ahí, solita se presenta. Ese es el Evangelio. Nosotros somos como Juan el Bautista, no tenemos que rompernos la cabeza por presentar el mensaje, tenemos que presentar el mensaje. Sencillo es. ¿Y cuál es el mensaje? El mensaje, el objetivo es que conozcan la luz, la testimonio de la luz a fin de que crean en Él, entendiendo que nosotros no somos Juan el Bautista no era la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Y luego viene el verso 9, esta luz verdadera, que alumbra todo hombre en esta luz. ¿Sabes por qué? No porque hay luces falsas. El sol no es que es una luz falsa. La luz que vemos nosotros no necesariamente es que es falso, no está hablando de ese aspecto, sino está hablando de la luz real. Si vemos el sol y la capacidad de calor que produce, no es por sí misma. Es porque Dios lo hizo así. Es porque la luz es Cristo, la hizo así. ¿Y quién sostiene la creación? ¿Quién sostiene la creación? Pregunta, ¿quién sostiene la creación? Dios. Eso quiere decir que el que es luz está sosteniendo lo que nos transmite Dios. A eso se refiere. La luz verdadera alumbra a todo hombre. Habla de, es la luz real, es la luz que estaba antes de todo lo creado. Es la luz literal de Génesis 1 y 1:2. Había tinieblas, pero de repente entra en escena el Señor y ya no hay tinieblas. Y luego el Señor crea el sol y ahora hay una luz que está en el cielo. La luz verdadera ya hay. Ok, el mensaje es Cristo, el ser, el Dios eterno, que es la palabra que da vida, que es la vida que transmite vida, que produce vida, es la luz que da vida. Pero hay un mensajero, el mensajero era Juan el Bautista, que era quien tenía que dar testimonio de la luz, entendiendo que él no era la luz, él no era el que llevaba los reflectores. Sin embargo, le estamos diciendo eso es lo mismo que pasa con nosotros, somos nosotros transmisores de esa luz. Pero después quiero hablar de la manifestación y como para ir terminando y cerrando esto, y es a partir del verso 10. Dice, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, mas el mundo no lo conoció. La manifestación del Señor, pero antes de que sea la manifestación física, a partir del verso 14, está haciendo referencia a que Él ya habitaba en el mundo. ¿Cómo? A través del Espíritu Santo. En el Antiguo Testamento ya Cristo se manifestó, ya Cristo se hizo presente. Se hizo presente a Abraham,
se hizo presente a Josué en forma humana, pero aún con todo y todo su espíritu estaba presente, el espíritu del Señor estaba obrando, haciendo manifiesto que Dios existe, que la promesa de Génesis capítulo 3 después del pecado es real. El Espíritu Santo estaba haciendo. Y es ese Espíritu Santo obrando ahí aún en Génesis que llevó a Abraham a que Abraham fuese salvo por la fe, porque Abraham decidió creer en Dios. Entonces este versículo nos está hablando que en el mundo Él está, porque es suyo. Y el mundo por Él fue hecho. Y sin embargo el mundo no lo conoció. Las personas, está hablando de las personas. No solo es en este tiempo, no solo es en el tiempo que el Señor Jesucristo estaba. Desde el inicio de todo, que empezó la vida del ser humano, el mundo no lo conoció. Tú vas a ver a partir de Génesis 4, Génesis 5, después del pecado original, después del segundo gran pecado, digámoslo así, que fue el asesinato de Caín sobre Abel. Cuando Caín es desterrado, Caín funda su propia tierra, su descendencia, y a través de esa línea se funda el grupo de personas que decidieron rebelarse a Dios. Uno de los descendientes de Caín fue el primer hombre en ser polígamo, tener dos mujeres. De la descendencia de Caín se forjó todo lo que llevó a la gente a la depravación. Tanto que en el capítulo 6 el Señor Dios dice en los primeros versículos que Dios le empezó en su corazón haber hecho al ser humano porque veía que la intención del ser humano era continuo solamente al mal. Entonces, no es que el mundo hoy se resiste a Cristo, el mundo siempre se resiste a Dios. Siempre se resiste a Dios. Y lo cierto es que probablemente son más los que se resisten y se pierden que aquellos que llegan a tener la voluntad de Cristo Jesús. Pero los suyos el mundo no lo conoció. En el sentido de no conocerlo es un aspecto intencional. No quiero, no me importa. Pero a lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. Vino lo que era suyo, porque dijo, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho. Entonces vino lo que era suyo. Sin embargo, los que estaban en el mundo no lo recibieron. No le atendieron como a aquella persona que merece ser adorado y glorificado. Les decía hace un momento el ejemplo de Trump. Si viene Trump, ¿qué vamos a hacer? Si llegase aquí Trump y entrase, ¿cómo responderíamos? ¿Cómo lo recibirías? Seas o no demócrata, seas o no republicano, ¿cómo lo recibirías? Si ves que es Trump. Para empezar, no, yo no creo. El que menos intentaría su Spanglish, intentar hablar. Mr. Trump, welcome to Mexico. Yo les soltaría que hiciera más cosas, dice Jesucristo, que anda en la luz, hace las cosas que Dios hizo. Aunque sea Trump, aunque sea Estados Unidos, que haga las cosas que tiene que hacer, si de verdad, yo sí lo soltaría. Bueno, ya sabemos que por lo menos hay una que si le dan los guantes de boxe, se agarraría los matazos, ¿verdad? Pero estoy seguro que la mayoría de nosotros nos quedamos primero en shock, después sí, me siente, sé que quiere, una boca, porque eso es algo natural, es una forma de recibir a ese sentido. Pero el Señor Jesucristo, estamos aprendiendo esto, el Señor Jesucristo está viniendo a lo suyo, a lo que Él creó, a su creación, a relacionarse con los suyos, su creación perfecta al ser humano. Pero los suyos no lo recibieron. ¿Sabes qué significa? No le dieron la gloria. No se postraron ante Él a decir, sí, Señor, tú te mereces toda la gloria a nosotros. No lo recibieron. Las cosas que decía el Señor Jesucristo, de Nazaret puede salir algo bueno. El hijo de un carpintero viene a enseñarnos. ¿De dónde aprendió letras Porque lo veía, decía, sí, es que esa fue la evidencia del corazón del ser humano. No lo recibieron porque no lo veían como él, que esperaban que él sea. A eso hace referencia. Entonces a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Dice, pero a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la autoridad de ser hechos hijos de Dios. Y
Ellos no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Qué increíble lo que está hablando aquí, porque esta idea lo va a desarrollar Juan mejor en el capítulo 3 cuando habla del nuevo nacimiento, la regeneración, nacer de nuevo. No es un tema humano, es un tema espiritual, y aquí va a abrir la brecha de lo que es la carne y el nuevo nacimiento, que lo vamos a desarrollar en Juan 3, pero empieza la brecha. Antes indica esto: aquellos que lo reciben, aquellos que dicen: sí, Señor, tú mereces mi adoración y mi honra, porque tú eres Dios. A los que creen en su nombre, a ellos les da la autoridad de ser hechos hijos de Dios. Y el mensaje del Evangelio es tan sencillo y complejo a la vez. ¿Sabes por qué es sencillo? Porque te dice que creas en Él. Y uno dice: pues es fácil, yo puedo creer, digo que creo. Pero sabes que al final no es sencillo, porque cuando es una fe real y activa, eso se nota en las acciones, eso se nota en la forma de vivir, eso se nota en el día a día. Decir yo sí creo en ti, Dios, pero el día a día no lo vivo, entonces no significa realmente que yo creo en Él. Por eso es complejo. Es sencillo a la vez, porque uno dice: pues es fácil, solamente creer en Él. Sí, pero el tipo de creer, o la fe a la que nos está llevando, es un creer que tiene que afectar mi vida y mis acciones. ¿Sabes qué significa este creer? Es: Señor, yo me meto aquí. Yo dejo de pelear, dejo de hacer lo que estoy haciendo y cómo lo estoy haciendo, porque aquí no se trata de mí, se trata de ti. Entonces, si yo me tengo que poner a un lado para que tú reines, tú reina en mi corazón y transforma mi vida. Y dejo todo aquello que no es algo que te da la gloria y la honra. Eso es lo que está diciendo de mí. Si no, los demonios también serán santos, que creen en tiempo, pero creen en tiempo porque conocen a Dios, saben de Dios. Pero no significa que han decidido someterse a Dios. El verbo fue hecho carne. Ya ahí habla ya de la entrada del Señor Jesucristo a la tierra. Y el verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Gloria como un unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Esta idea de ver su gloria es aquello que el pueblo de Israel vio cuando la presencia de Dios entró al tabernáculo, al lugar santísimo. A esa construcción hecha por manos de personas en el Antiguo Testamento, que Dios le dijo a Moisés que era una réplica del cielo. A esa construcción, cuando después de que Moisés santifica todo, queda todo instaurado y preparado, Dios cita a todo el pueblo para que se adore, para que vea, y de repente desciende del cielo la presencia misma, la gloria de Dios. De manera que cuando se posa en el santuario del Señor, el ser humano no puede entrar al santuario porque puede morir a causa de su pecado. Esa es la misma idea. ¿Y sabes por qué vuelve esa gloria? Porque en Zacarías el profeta ve en visión cómo la gloria de Dios se fue de la tierra. ¿Sabes por qué? De ese santuario, porque el pueblo dejó de creer y servir a su Dios. Entonces Dios decide ya no habitar más. Se vuelve a ir su presencia de ese lugar, y ese lugar no es más que historia, no es más que reliquias del pasado, pero el Señor Jesucristo, del cumplimiento de la promesa, entra en acción y dice que su gloria vuelve a estar con nosotros a través del Señor Jesucristo, lleno de gracia y de verdad. Y Juan el Bautista da testimonio de él y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Ahora, Juan el Bautista va a hacer 3 menciones sobre esto mismo. Lo vamos a ver a caminar el tiempo. Una es aquí, 2 están en el primer capítulo, pero Juan el Bautista dice: Cristo es de quien yo les digo, Él viene después de mí, porque físicamente nació 6 meses después que yo, pero es antes de mí, porque estuvo desde antes. Porque de su plenitud tomamos todos gracia sobre gracia. Por medio de la ley, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Cristo es el que revela gracia y verdad. Gracia porque
ocupamos ese oportuno socorro. En verdad, lo que necesitamos es confrontados con la condición de nuestras vidas. Y el Señor jamás va a pasar por alto en mencionar esto. El Señor jamás va a menospreciar, jamás va a decir, fue una mentirita bien chiquita, se la paso, jamás. Gracias, verdad. Son una combinación perfecta, ¿sabes? Porque generalmente las personas vemos la gracia y la verdad como el agua y el aceite. No sabemos cómo funcionarlas. Porque a veces decimos, es que yo te dije la verdad. Pero ¿cómo te la dije? Te la canté como, eres así, asado, eres tal cual, esa es la verdad para nosotros. Y la gracia, y a veces pensamos que la gracia es decir, mira, no te preocupes, hiciste eso todo bien, el Señor te ama, te perdona, sigue adelante, sigue pidiendo a la iglesia tus ofrendas, mientras das tus ofrendas, el Señor te va a mirar bien, todo bien. Eso no es gracia. Gracia es alguien que se identifica con la miseria de la persona y extiende esa misericordia. Eso es gracia. Es que aquello que tú estás viviendo, aquello que tú estás haciendo, yo me identifico con él, porque somos pecadores. Y yo no te juzgo. Anhelo que el Señor te levante y te restaure. Quiero ser parte de eso. Pero mira, la verdad es, por esto que estás haciendo, atenta contra el Señor. Tenemos que aprender a fusionar la gracia y la verdad. Decir la verdad como la cita. Y cierra el versículo 18 diciendo, a Dios nadie le ha visto jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le dio a conocer. El propósito principal, importante de estos primeros 18 versículos es el propósito de las personas de Cristo que vienen aquí, para que nosotros conozcamos al Padre. ¿Sabes? Realmente eso quiere decir que éramos huérfanos, espiritualmente hablando, alejados del Padre, lejos de casa, de la ciudadanía que Él tenía preparado. Y Él vino justamente a conectarnos con el Padre. Para eso, para hacer ese vínculo del ser humano, pecador, con el Dios Santo. Y esa parte es interesante, por eso es gracia y verdad, porque eso que para nosotros es imposible, agua y aceite, Él lo podía hacer, conectar a Dios con el ser humano. Porque Él sabía que el ser humano era imposible salvarse a sí mismo. Porque Él sabía que el ser humano estaba necesitado del Padre. Porque Él sabía que el ser humano estaba camino de la condenación. Porque Él sabía el resultado de estar lejos y separado de Dios. Por eso Él vino a establecer ese vínculo. Aquello que esa brecha rota entre Dios y yo. Ahora, ¿sabes lo interesante? Eso se llama reconciliar. ¿Sabes qué hizo Cristo? Nos reconcilió con el Padre. O sea, que el Padre no esté enojado conmigo. ¿Sabes? Cuando a veces a uno de mis hijos hace algo que me enoja, obviamente me enojo con cualquier ser humano común y corriente, o produzco un castigo o una restricción, y es como, o sea, ahora esto, ley. Y alguno de mis hijos a veces me acerca y me dice, pero papá, no es así. No es así. Y me empieza a explicar la historia, y yo digo, creo que me precipité en mis acciones, porque no tenía toda la información. Entonces, ¿sabes qué sucede? Eso que uno de mis hijos hace es producir una reconciliación. Establecer ese, oye, perdóname, a ver qué pasó. Es que me pasó esto, perdón, me equivoqué. Si ya tenía embarazo, te descuento de la siguiente vez el embarazo. Aquí ya no lo puedo, no me la vas a dar a mí, ¿no? Pero si es restrictivo, te devuelvo tus restricciones. Y claro, es un ejemplo de un ser imperfecto, ¿no? Pero estamos hablando de un Padre perfecto que sabe la condición de nuestros corazones y que lo que hace en Jesucristo es reconciliarnos. Nos está reconciliando con el Padre. O sea, es lo que Dios está haciendo. Ahora, ¿sabes qué? Con esto quiero cerrar, porque fíjate lo que dice Corintios. 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es,
las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. El que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios. ¿Sabes? Cristo es el agente de reconciliación, nos está reconciliando el mundo con el Padre. Pero no solo eso, sino que al reconciliarnos a nosotros, también nos está haciendo ministros de reconciliación. O sea, nuestro ministerio es un ministerio de conciliación. ¿Has escuchado ese tipo de servicios que ofrecen algunos abogados? Conciliar. Es cuando dos partes tienen un tema que atender, es un agente intermediario para que ambos lleguen a un buen acuerdo. Es lo que Cristo ha hecho con nosotros. ¿Con qué objetivo? Que ahora nosotros seamos ministros de reconciliación. Significa que vayamos a ser agentes de reconciliación. Por eso nosotros no podemos entre nosotros estar enemistados. ¿De qué tipo de evangelio estaríamos hablando? Si el evangelio es un ministerio de reconciliación, ¿de qué evangelio estamos hablando si estamos entre nosotros enemistados? ¿Qué tipo de evangelio estamos viviendo en esta? Si entre nosotros hay enemistades y conflictos. Nosotros somos ministros de reconciliación. Eso significa que nosotros tenemos que aprender a vivir en comunidad. Tenemos que aprender a vivir en armonía, en unidad. Ese es el efecto de la nueva nación. De modo que si alguno está en Cristo, la nueva criatura es. Las cosas viejas han pasado. Porque Dios estaba reconciliándonos en Cristo. ¿Sabes qué significa eso? Si mi actitud de pioneros sigue aquí, ojalá. Soy ministro de reconciliación. Yo soy pastor. Ese es tu ministerio. ¿Quieres tener algún ministerio en la iglesia? Ese es tu ministerio. Ser ministro de reconciliación. ¿Cómo así? Tenemos que conciliar a las personas con el Padre, en el nombre de Dios. Y eso en Cristo. Vamos a terminar para orar.